Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, aquí estamos, Ricardo. Eh, Semana brava, Hoy ¿eh? vamos, Semana brava, comprometida. semana complicada. eh, Hoy vamos a volver a hablar necesariamente del tema de la inflación, porque el jueves pasado se conoció el índice de precios al consumidor, eh, que dio 3%. Recordarás que el martes nosotros habíamos dicho que el gobierno aspiraba a que, a que ese aumento del índice fuera inferior al 3 y que no parecía muy sencillo lograr eso, ¿no? Eh, Ujú. Vamos a repetir entonces que este es el principal problema que sin lugar a dudas no logra resolver la política económica del ministro Guzmán. Yo le voy a pedir al director si podemos poner la primera placa, donde allí tenemos, lo que vemos allí es cómo fue la inflación desde, digamos, cómo comenzó a descender desde aquel máximo del 4,8, después pasó al 4,1, al 3,3, al 3,2 y al 3. Cuando uno mira eso, allí encuentra las razones por las cuales, creo yo, con un exceso de optimismo, muchos ministros, el ministro Culfas, el mismo Guzmán, dicen que, bueno, que está en un proceso de reducción la tasa de variación del índice de precios al consumidor. Por supuesto, tenemos que tener presente que desde octubre del año pasado la tasa está por encima del 3%. Y da la impresión que todas las estrategias que se han seguido no han logrado, digamos, el objetivo buscado. Ujú. Vamos a la placa siguiente para mostrar una situación distinta. En la anterior veíamos cómo mes a mes parecía que iba reduciéndose. Cuando uno toma los últimos 12 meses del índice de precio al consumidor, nos encontramos que estamos en el 51,8 de Claro. inflación en los últimos 12 meses. Es decir, allí vemos que a pesar de esta pretendida caída de la inflación, no es suficiente porque la inflación acumulada sigue creciendo. ¿Y qué podemos pensar que va a ocurrir en adelante? Por supuesto, el gobierno va a seguir diciendo que va a lograr bajarla, pero me gustaría mostrarte el número de la inflación de julio, una descomposición del índice, que es el que está en la placa siguiente, para, para ver qué puede suceder. Mira, el nivel general fue un aumento del Tremendo. 3%, eso que tenemos allí. Si miramos, dividimos entre aumento en los bienes y aumento en los servicios, bueno, es muy similar, 2,9 los bienes en julio, 3,1 los servicios. Pero fíjate en los datos que están a la derecha de la pantalla. Allí tenemos, mientras el nivel general Son fue los claves. 3%, el núcleo está 3,1. Y en realidad los precios regulados, que son los precios que controla el gobierno, han crecido poco, pero el núcleo, la inflación núcleo, es decir, aquella que no es estacional, porque el estacional, por supuesto, dio un número muy alto, 4,9, y bueno, y entonces el promedio de eso nos da aquel 3% de aumento del nivel general. Cuando uno mira que la inflación núcleo está creciendo al 3,1%, es la razón por la cual yo decía el martes pasado que no era tan sencillo pensar que julio iba a caer la inflación por debajo del 3%. El Claro. gobierno apostará nuevamente para ver si agosto tiene un poco más de suerte con eso. Y vamos ya, a veces no nos damos cuenta, en el octavo mes del año. Claro. Y la inflación, digamos, es lo único que sigue gozando de buena salud, ¿no? Este comportamiento del nivel general de precios, a su vez, genera ciertas presiones, inercias, hemos dicho, genera, eh, digamos, inevitablemente, genera reclamos de los sectores sindicales por reabrir paritarias, y a su vez le complica el panorama al gobierno mirando lo que más le interesa por estos días, que es el proceso electoral. El gobierno ha tomado varias medidas para intentar mejorar el consumo, estirar los planes de ahora 12 o intentar mejorar de alguna forma los subsidios para que los sectores más vulnerables, un peso que reciben de más es un peso que consumen. Y el gobierno confía mucho que cuando llegue el proceso electoral, cuando llegue el día de la elección, va a tener una economía un poco más estabilizada y un nivel de consumo que haya implicado
una recuperación del nivel de actividad. Mi impresión personal es que eso es difícil, porque la inflación es el número que todos los meses miran las personas y sufren a aquellos que no pueden ajustar sus ingresos al nivel de la inflación. Fíjate vos que recientemente, ayer o antes de ayer, por ejemplo, la gente de la Fundación Mediterránea estuvo analizando cómo estaba el precio de la carne en Argentina en relación a otros países de la región, con referencia básicamente a que el gobierno en un momento determinado resolvió restringir la exportación de carne porque de esa forma iba a defender la mesa de los argentinos, por usar la expresión oficial. En realidad, el análisis que hacen la gente de Fundación muestra que comparado con Chile o comparado con Uruguay, el precio de la carne en Chile y en Uruguay es más alto que la Argentina, y entonces no se entiende cuál es la razón por la cual el gobierno tomó esta medida, que no tuvo además ningún efecto inmediato significativo. De hecho, la carne siguió aumentando de precios, las reducciones son la baja de precios es muy mínima en algunos cortes, y entonces digo, este tema de la inflación, por más precios regulados que se intenten controlar, sin lugar a dudas, el gobierno debería saber que está reflejando otras cosas. Entre esas otras cosas que refleja, no la única, por supuesto, está también el tema de la cuestión monetaria y la cuestión del déficit fiscal. Durante los primeros meses del año, el gobierno, gracias a la inflación y gracias al aumento de los impuestos, obtuvo una reducción importante en el déficit fiscal comparativamente con el año pasado. Pero ya a partir de julio, nosotros habíamos advertido, comenzó nuevamente a haber, la necesidad de financiar al Tesoro. Bueno. ¿Cuál es la estrategia? Y el tercer punto, del cual siempre hablamos, que es el dólar, el gobierno, por supuesto, sigue ajustando las restricciones para acceder a moneda extranjera. A las restricciones que comentamos la semana pasada, restricciones sobre el contado con liquidación, el gobierno sigue ajustando ese cepo, digamos, para evitar, por un lado, perder reservas del Banco Central y por otro lado, que no se transforme el tipo de cambio en una presión inflacionaria de costos. En realidad, ayer, antes de ayer, el viernes en realidad, el Central tomó otra decisión, comenzó a operar con títulos públicos, en futuros de títulos públicos. ¿Para qué? Porque quiere tratar de estabilizar o de disminuir la volatilidad de la deuda pública. Volatilidad. ¿Por qué? Porque si es más estable la cotización de los títulos, tienen esperanza de que haya más inversores dispuestos a tomarlos. ¿Y por qué eso es importante? Porque en la última licitación de bonos que hizo el gobierno no logró, colocar la cantidad que tenía pensado para cubrir todos los vencimientos que esperaban ese día. No pudo hacer eso que a veces se llama rollover, ¿no? Es decir, pasar de ese título que vencía a otro. En realidad mañana va a ser un día clave, va a haber que mirar bien lo que pasa, porque todas estas medidas que toma el Banco Central para indirectamente hacer más atractivos los títulos de la deuda pública, en realidad mañana va a haber otra prueba, porque mañana hay una licitación de bonos del Tesoro, de varios títulos, letras, y el gobierno va a estar con la expectativa de que le salga mejor que la última. Ahora, cuando uno mira lo que está haciendo el gobierno, surgen las preocupaciones, porque los títulos estos implican que en algún momento aumenta la cantidad de dinero. Hoy puedo esterilizar dinero, pero como eso es un título que va a pagar una renta, en algún momento va a aumentar. Y fíjate lo que ha pasado con la base monetaria. Aquí le voy a pedir al director que ponga la última placa. Allí está, desde abril del año pasado, cómo evolucionó la base monetaria. Hemos llegado a 2.96 billones de pesos, a pesar de que si mirás los últimos 3 meses da la sensación de una relativa estabilidad. Pero siendo que el año pasado en abril no llegaba a los 2 billones, ahora está llegando prácticamente a los 3 billones. Y eso a pesar del festival de títulos que está haciendo el gobierno. Yo creo que va a llegar muy complicado al momento de las elecciones, y esto no quiere decir que no sea posible, intentar
mejorar la situación de la economía, de la macroeconomía hasta a las elecciones, pero la única expectativa que nos va a quedar cuando nos preguntemos, como solía preguntarse, ¿te acordás? El Chapulín Colorado decía, ¿y ahora quién podrá defendernos? Bueno, nosotros tenemos que preguntar, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Y parece ser de que, más allá de los discursos del presidente, de la vicepresidenta, etcétera, y la ayuda va a ser tratar de acordar con el Fondo Monetario, regularizar la situación con el Club de París y tratar de presentar un programa muy consistente de punto fiscal, monetario y cambiario para ver si logramos superar esta coyuntura que es realmente sumamente complicada, Ricardo. Coincido totalmente con vos, Alfredo, particularmente porque no hay plan, no tienen plan, y lo han enunciado en un montón de oportunidades, diciendo de que el gobierno va a la deriva en el día a día buscando encontrar una solución. Si esa solución no se encuentra, habrá que esperar después de las elecciones cuáles son las medidas que toman precisamente el gobierno. Te mando un abrazo, nos encontramos la próxima semana. Hasta la próxima semana, Ricardo.